Cuando hablamos de la resurrección, tenemos que decir que es el hecho más glorioso o el fraude más colosal. Definitivamente. O es el hecho más glorioso que pueda existir en toda la humanidad, en toda la historia, o es el fraude más colosal que se haya cometido en toda la historia. Esa mañana de ese domingo iba María Magdalena y María, la mamá de Jacobo y Salomé. Iban caminando y en medio de eso dicen, ¿qué vamos a hacer? Vienen y compran unas especies para terminar de hacer el trabajo y lo que es el ritual para Jesús. Y van camino a la tumba donde se encontraba el cuerpo de Jesús. Y se preguntan, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién nos va a mover esta gran piedra, esta gran roca que está puesta en la entrada de la tumba? Cuando se acercan, ven que la piedra había sido movida. Entran y pueden observar que ahí a la derecha se encontraba un joven de vestiduras blancas que le dice, ¿están buscando a Jesús Nazareno? Ha resucitado. Entren ustedes y vean el lugar donde le colocaron. Cuando ellas se asoman y ven allí, ven los lienzos con que Jesús había sido envuelto, ahora están colocados, están en la misma posición como estaba como si fuese su cuerpo. Enseguida el ángel le dice, dile a sus discípulos y a Pedro que vayan a Galilea como él se los dijo. Ellas empiezan a entrar en temor y salen corriendo y no se detienen ni hablan con nadie hasta llegar a donde estaban sus discípulos y les cuentan. Ellos no les creían. Luego María Magdalena regresa nuevamente y el ángel tiene un encuentro con el ángel. Ella regresa y habla con sus discípulos. Luego Jesús se le aparece a dos que iban camino al campo, pero tampoco le creían. Luego se le apareció a los 11 y después a muchos más. Es increíble cuando pensamos en la resurrección de Jesús. En verdad que es el hecho más colosal, el hecho más glorioso que puede haber ocurrido. Pero, ¿será que todo esto es una gran mentira? ¿Será que todo esto es una gran farsa y los discípulos dijeron todo esto para perpetuar la memoria de Jesús por el tiempo? De ser así, ¿para qué lo harían? Primero, ¿de dónde sacarían las fuerzas para inventar esto? Si hacía unos días, cuando atraparon a Jesús, salieron despavoridos todos y ahora tenían esa fortaleza para inventar esto a pesar que lo estuviesen persiguiendo los judíos para matarle. De ser todo esto una gran mentira, la realidad sería que nuestra fe sería vana, que el cristianismo no existiría y de nada valdría. De ser todo esto una mentira, entonces nada de lo que está acá vale de algo. Entonces vamos a analizar y veamos qué es lo que tenemos como evidencia. Lo primero que vemos es una tumba vacía. Allí salieron las mujeres, iban caminando, iba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y van caminando y se encuentra esta tumba vacía. Ellas van con la cabeza metida en el pecho, con mucho dolor, y van caminando hacia el sepulcro. Y cuando llegan allí, se encuentran que la tumba estaba vacía. Había un ángel que les dijo, Jesús Nazareno ha resucitado. Así que el cuerpo no se encuentra allí. Esto es una realidad. El cuerpo no está allí. Ahora,
¿En qué nos enfrentamos? Ya el cuerpo no está allí. Ahora, muchas personas, muchos críticos, más los críticos modernos que los antiguos, porque los críticos antiguos ninguno descarta el hecho de que Jesús haya resucitado. Esto es algo de los críticos modernos. Han empezado a decir ciertas teorías sobre que la resurrección de Jesús es completamente falsa. Y una de las cosas que ellos pueden alegar y que han alegado es que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Allí mismo en las Escrituras encontramos cómo los judíos le habían dicho a los soldados romanos: mira, si llegan a preguntar, diles que ustedes se quedaron dormidos y sus discípulos les robaron el cuerpo y les dieron unas monedas de oro. Esta teoría se cae por su propio peso. Lo primero que tenemos que pensar es si en verdad ellos se quedaron dormidos y estaban durmiendo, ¿cómo supieron que eran los discípulos los que robaron el cuerpo? ¿Cómo supieron que eran los discípulos si ellos estaban durmiendo? Lo segundo es, ¿cómo no se despertaron cuando movieron la gran roca? ¿De dónde sacaron ese valor los discípulos para ir hasta allá y tomar el cuerpo y llevarlo cuando unos días antes habían salido huyendo y estaban con el ánimo quebrado? ¿Cómo es posible que se pusiesen a quitarle los vendajes de Jesús y colocarlo de la misma manera allí donde le habían colocado, sin que los soldados se despertaran? Tenemos que recordar que los mismos judíos le habían dicho a Pilato: mira, el gobernador estos hombres, este hombre ha dicho que va a resucitar al tercer día, así que ellos, sus discípulos, van a venir y se pueden robar el cuerpo. Entonces él, en respuesta a esto, les dio unos soldados, una guardia, para que custodiaran el cuerpo. Si se robaron el cuerpo, esto ya era un delito. ¿Por qué no persiguieron a los discípulos por este delito? ¿Por qué no los apresaron? ¿Por qué no los mataron? ¿Por qué no se hizo más investigación? La realidad es que los judíos le dijeron: mira, si te preguntan, di esto. Pero no salgas por ahí a decir mucho. Realmente ni a los soldados romanos les convenía que se enteraran de la situación, ni tampoco a los mismos judíos. Así que no le hicieron mucha propaganda. Solamente si te llegan a preguntar. Así que definitivamente los discípulos no pudieron haber robado el cuerpo de Jesús. Lo otro que han argumentado es que las mujeres se equivocaron de tumba. Completamente ilógico también, porque ellas acompañaron a José de Arimatea y a Nicodemo cuando agarraron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a la tumba. Ellas sabían realmente dónde estaba. Pero también tenemos que recordar que no solamente las mujeres fueron ese día donde estaba la tumba. También los discípulos fueron a verificar si en verdad el cuerpo estaba allí. También otras mujeres llegaron. También otras personas llegaron. En varios grupos estuvieron llegando. ¿Cómo es posible que todos se equivocaran y ninguno llegara al sitio, sino que todos llegaran a otro lado? De ser así, los soldados romanos que estaban custodiando la verdadera tumba, en teoría, porque nunca dijeron: hey, ustedes se equivocaron, no es allá, es acá. ¿Por qué las autoridades judías no dijeron: ustedes están mal, el cuerpo está aquí? Así que esa teoría tampoco es posible. Tampoco es posible que las mujeres se hayan equivocado de tumba. Otra teoría que dicen es que realmente Jesús no estaba muerto, sino que estaba como desmayado. En medio del shock, ahí se desmayó y desfalleció y estaba allí desmayado. Y después recobró vida, despertó, salió de allí y fue hasta sus discípulos, y sus discípulos creyeron que realmente él había resucitado.
Esto es completamente ilógico, para no decir que también es injusto con respecto al mismo Jesús, porque le están diciendo mentiroso. ¿Por qué es tan ilógico esto? Recordemos que Jesús estuvo sufriendo de castigo durante 6 horas. Allí estuvo clavado en una cruz, estuvo derramando sangre. Durante toda la noche anterior le estuvieron dando latigazos. Jesús fue traspasado por un costado. Ahora, los que dicen esto pareciera que no tuvieran en cuenta que el centurión romano chequeó que realmente Jesús estaba muerto, después de haber sido traspasado con una lanza a su costado. Cuando lo bajan, José de Arimatea y Nicodemo también chequean y él estaba muerto. Se lo llevan, es colocado allí en la tumba, y los soldados que van a custodiar esta tumba también chequean que está Jesús y que está muerto. Todos han chequeado que Jesús ha muerto. Por otra parte, la cantidad de sangre que ha derramado. Esto significa que Jesús se encontraba completamente débil. Y después de varios días en esa fría tumba, sin haber comido, sin haber tomado nada de líquido, ¿cómo es posible que pudiera mover una gran roca cuando anteriormente no pudo cargar el madero donde iba a ser crucificado? Por el cansancio que tenía. ¿Cómo pudo salirse de los lienzos donde fue envuelto? ¿Cómo es posible que se le presentara a los discípulos en la condición que estaba todo desfigurado y mostrarse en esa condición de debilidad y decirle que realmente él había vencido la muerte y que era el príncipe de la vida? Es completamente ilógico. ¿Cómo era posible que Jesús moviera la piedra sin que los soldados que estaban afuera se percataran y escucharan que Jesús está moviendo la piedra? Así que es imposible que Jesús no haya muerto. Definitivamente Jesús murió, pero también Jesús resucitó. En ese día podemos ver que estos primeros testigos, cuando María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, iban caminando, iban allí todas deprimidas con su cabeza metida en el pecho, caminando con el ánimo quebrado absolutamente, y van hasta allá y se consigue que la roca había sido movida. ¿Por cómo es esto que la roca había sido movida? Mateo nos dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como si estuviesen muertos. Este ángel llegó ahí y movió la roca. No para que Jesús saliera, porque su cuerpo no podía ser detenido por algo. La roca fue movida para que podamos ver que la tumba está vacía. Para que estos primeros observadores, para que estas mujeres pudieran percatarse que allí no se encontraba el Salvador, que allí no se encontraba Jesús, que Cristo vive, que Él está vivo y que Él ha logrado la libertad para la humanidad. Pero en ese momento el ángel le dice, es necesario que le digas a sus discípulos y a Pedro que vayan, que va a ir delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como él dijo.
Qué interesante estas palabras, porque cuando las mujeres le dicen a los discípulos, mira, encontramos un ángel que ha dicho que él va a Galilea y va delante de nosotros y nos va a encontrar allí, como se lo dijo a ustedes. En el momento que Jesús se lo había dicho, eso fue en el aposento alto y las mujeres no estaban allí. Esto era como un código prácticamente, que los discípulos están entendiendo que sí era algo real, porque solamente Jesús y ellos sabían de esto, más nadie. Así que esta información tenía que venir del mismo Cristo Jesús. Era importante esta frase, así que ellos se llenan de ánimo y saben que realmente es el Señor el que va a encontrarse con ellos. Ahora, tenemos que tomar otras consideraciones. Cuando Jesús va al cielo, después de haber resucitado y asciende al cielo, allí se quedan los discípulos predicando. Y muchas personas empiezan a aceptar a Jesús como su Salvador. Y muchas personas empiezan a creer que Jesús ha resucitado. Sin importar la hostilidad y la oposición que le estaban haciendo los judíos. Si realmente Jesús no había resucitado, porque la tumba estaba realmente cerca de allí de donde ellos estaban predicando. Si Jesús no había resucitado, fácilmente ellos pudieron haber dicho, hey, Jesús no ha resucitado, Jesús está aquí en esta tumba. Así que, indudablemente había resucitado. Indudablemente ya la tumba estaba vacía. Pero por otra parte, ¿cómo es posible que estos discípulos que apenas fueron atrapados Jesús, en ese momento que es atrapado, ellos salen despavoridos? ¿De dónde sacaron el entusiasmo ahora para predicar con ahínco que Jesús ha resucitado? ¿De dónde sacaron esa fortaleza para decirles al mundo entero que Jesús ha resucitado? Unas pocas personas, sin recursos, sin dinero, empiezan a predicar y el evangelio es esparcido por todo el mundo. ¿Cómo es posible esto? Tal vez muchos pudieran decir, bueno, Jesús resucitó, vamos a hacer un gran show mediático y de esta manera todo el mundo lo convence, pero Jesús realmente lo hizo de forma íntima al principio, solamente con unos pocos. Pero ese encuentro personal que tuvo con ellos les transformó la vida de tal manera que empezaron a impactar al mundo entero con un entusiasmo jamás visto en la vida de ellos. Después que tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado, los apóstoles no fueron los mismos. Y es que no puede ser de otra manera. Después que uno tiene un encuentro con Dios y tiene ese encuentro con Él, nuestra vida es impactada de tal manera que no somos los mismos. Indudablemente somos transformados. Indudablemente vamos a ser transformados. Ahora, ¿cuál es la importancia que Él haya resucitado? Lo primero es que al resucitar está demostrando que Él era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús puso de manifiesto la forma concluyente de que era el Hijo de Dios, demostrando que el cumplimiento de todas las profecías que hablaba que Cristo iba a venir, que el Mesías iba a resucitar, y Él cumplió a cabalidad con todas las profecías que se hablaban de Él. Segundo, podemos decir que Él fue declarado el Hijo de Dios con poder, según su Santo Espíritu, por la resurrección de los muertos. Aquí podemos ver claramente
el poder con que fue levantado de allí. Algo importantísimo, y es que ha sido aceptado el sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario. Al Cristo haber resucitado, ese sacrificio por ti y por mí, que ha demostrado que fue aceptado por el Padre. La importancia fundamental de la resurrección es que Dios aceptó lo que Cristo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Otra cosa importantísima es que se abre una nueva era. Cuando Él resucita y viene con un cuerpo transformado, nos está diciendo a nosotros también que vamos a tener un cuerpo transformado, que hay una vida más allá, que hay una esperanza, que tenemos vida después de esta muerte. Así que podemos tener la plena seguridad que vamos a ir más allá. Mira, algo importante es que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Algo fundamental también es que nos transforma nuestro presente. Muchos religiosos te podrán decir cómo vivir hoy. Muchos religiosos te podrán decir que tienes que vivir de una manera determinada. Pero Dios te dice, hay algo más allá en el futuro, y gracias a eso que hay más allá, entonces yo vivo de una vida determinada acá en la tierra. No es que yo vivo de una forma buena porque tengo que hacerlo en la tierra. No, yo vivo de una manera buena porque voy a ir al cielo porque Cristo me salvó. Y esa es la diferencia de lo que es una religión a lo que es que Cristo haya resucitado de entre los muertos. Lo importante de la resurrección es que Cristo venció el poder de Satanás, el poder de la muerte y el poder del pecado. Cristo ha vencido el poder de Satanás, el poder de la muerte y el poder del pecado. Ha acabado completamente con ellos y los ha anulado. Ha acabado completamente con el poder que Satanás tiene sobre nosotros, que el pecado tiene sobre nosotros y que la muerte tiene sobre nosotros. Por eso es tan importante que Cristo Jesús haya resucitado. Ahora bien, ¿por qué resucitó? Tenemos que recordar qué fue lo que ocurrió allí. El mensaje que el ángel le dio a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo y Salomé, le dijo, mira, dile a mis discípulos y a Pedro. Interesante, ¿no eran estos los que habían abandonado a Jesús y lo habían dejado por temor? ¿Sabes? Le está diciendo ahora, no importa que me hayas defraudado, no importa que me hayas abandonado, aquí estoy para recibirte. Le está diciendo que te estoy perdonando. Algo interesante también, cuando dice, y a Pedro. Pedro era el que le acababa de negar 3 veces. Y aquí queda completamente con este punto esencial. Por favor, dile y a Pedro, diciéndole, Pedro, he resucitado, te tengo en cuenta, te estoy perdonando. La resurrección es importante porque Dios, a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, perdonó a los discípulos por lo que le hicieron, por haberlo abandonado, por haberle dado la espalda. Perdonó a Pedro por haberlo negado, por haberlo abandonado, por haberle dado la espalda. Y no, te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí por haber abandonado el camino de Dios y haberle dado la espalda y haber pecado. La importancia de la resurrección es que podemos tener vida juntamente con Cristo y podemos disfrutar
de Él y con Él. Porque ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros, porque aunque los días terminen acá en la tierra, nos iremos con Dios para tener una vida eterna. Y el pecado tampoco tiene control sobre nosotros. Y aunque todavía no hemos palpado lo que va a hacer, pero ahora no tiene control sobre nosotros. Dios ha permitido este mecanismo maravilloso y glorioso para que tú y yo podamos ser salvos, para que podamos ser hijos de Dios y para que podamos tener una relación con Dios para toda la vida. No desaprovechemos la oportunidad. Cristo está vivo. Cristo está vivo. La tumba está vacía y ahora nuestros corazones pueden estar llenos de la presencia de Dios si le permitimos entrar a nuestra vida. Porque Cristo resucitó y lo hizo para darte vida a ti, para darme vida a mí. Si tú no le has aceptado a Él como tu Salvador personal, solamente dile a Él que estás arrepentido de tus pecados, pero crees que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarte. Pídele que entre a tu corazón, a tu vida y que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Si ya tú has hecho esto en alguna otra ocasión, dile a Dios que Él siga viviendo allí en tu corazón y que te siga llenando. Y así como estos discípulos fueron transformados cuando tuvieron un encuentro con Él, pídele a Dios tener un encuentro con Dios para tener la llenura absoluta del Espíritu Santo y que seas rebosado completamente. Oremos. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte que podamos tener un encuentro contigo y que podamos ser confrontados, que podamos ser impactados y tener vida, una vida transformada, una vida llena de ti, una vida en plenitud. Y poder tener este entusiasmo como aquellos hombres y mujeres que no se amilanaban por nada y con ahínco predicaban tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra nación.